somos 6 personas que logramos ponernos de acuerdo, ¿sí? Y entonces tiramos la piedra y aquí hay un equipo de trabajo que quiere sumar entre distintos con una visión de futuro. No exigimos ponernos el mismo uniforme, hablar igual o tener las mismas ideas, sino cada uno piense de su manera cómo llegar allá, ¿sí? Y definimos una regla que me parece que es potente. La expansión del grupo se decide por consenso y la contracción del grupo se decide por mayoría calificada. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial por el partido Con Toda por Colombia. Precandidato, bienvenido a Quienique.com. Bueno, Sandra, un saludo muy especial a Quienique.com y muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes y muy dispuesto a tener una conversación amena como siempre. Por supuesto, siempre bienvenido. Pues el día de ayer usted entregó más de 800.000 firmas ante la registraduría para avalar su candidatura. Y quisiera preguntarle y empezar esta entrevista por ahí, ¿qué le dice esa recolección de firmas de su candidatura? ¿Esto es más, siente usted digamos, un apoyo a usted como precandidato o a un no rotundo al gobierno del presidente Gustavo Petro? Muchas gracias por la pregunta. Y sí, son efectivamente 877.777 firmas que recogimos en 197 días, 12.300 kilómetros, 41 ciudades y municipios que nos permiten responder con claridad tu pregunta. La primera, estas firmas todavía no son un voto o un respaldo eminentemente político. Son una expresión ciudadana de que la gente quiere ver formas distintas de gobernar o formas alternativas de hacer la política bien. Por consiguiente, para nosotros, más que un logro, son una promesa o un requisito que nos llama la atención a decir, aquí hay que llegar a hacer política bien, de forma distinta, de forma disciplinada, en equipo y con una buena capacidad de escuchar para honrar esa oportunidad que nos está dando la ciudadanía. Llamar las firmas una voluntad popular o un compromiso popular todavía es muy temprano, sobre todo porque de ese recorrido que hemos hecho sobre toda Colombia se infiere, uno, que todavía es la época que el país no está en modo elecciones. 2, que sí hay gente desconcertada con lo que pasó con ese gobierno, pero hay gente que todavía sigue esperando que pasen más cosas de ese gobierno y que todavía tiene esperanza a que las promesas que se le hicieron a la ciudadanía en materia de salud, de empleo, educación, protección del medio ambiente, se hagan realidad por la misma línea política o por la misma forma de gobernar que ha tenido el presidente Gustavo Petro en los últimos 3 años largos. Entonces, este no es un país en el que la esperanza de un futuro sea el monopolio de voces alternativas a la de este gobierno, sino que todavía hay gente que votó por este gobierno o que incluso votó por Rodolfo Hernández que quiere seguir votando por unas formas, llamémoslas desestabilizadoras de gobernar Colombia y no esas formas sensatas que nosotros queremos representar. Teníamos desde hace unos meses un ramillete gigante de precandidatos presidenciales. Afortunadamente ya se acabó esa disculpa. De los 91 que estaban recogiendo firmas, solo 15 creo. Entregaron firmas. Por eso le iba a preguntar, ¿cómo evaluar también ese panorama de eran tantos candidatos, se cierra el panorama ahorita, empiezan las alianzas políticas también? ¿Qué le dice eso también y qué mensaje da sobre, digamos, el cansancio y la inconformidad que tienen los ciudadanos por los políticos tradicionales? Bueno, me parece chévere la pregunta que tú haces porque en relación con la política en general, todo el mundo sí está mamado, ¿sí? Uno ve ver extorsión en la política, ver chantajes, ver retaliaciones, ver bloqueos, ver cancelaciones, ¿sí? Que son cosas que uno debería encontrar en la política, algo que está aislado o indemne de esos comportamientos individuales y egoístas que a veces tenemos como miembros de la sociedad, pues lo hace a sentir a uno, al igual que todo el país, mamado de la forma como se está haciendo la política, ¿sí? Eso significa que
esa gran cantidad de movimientos significativos de ciudadanos que respaldaron a personas a recoger firmas, casi más de 90, y que ahora 15 o menos hayan entregado las firmas, lo que confirma es lo que decíamos nosotros en los 197 días del proceso de recolección de firmas, y es que la calle está dura, y que la gente no quiere confiar en la política, y que por eso el antipetrismo no está teniendo eco en ese momento. ¿Por qué? Porque la gente desconfía que sean muchas personas que fueron parte de gobiernos previos, que tuvieron que ver para que en 2022 hubiéramos votado categóricamente por un cambio de maneras en la forma de gobernar, que hoy reflejan la forma simplista de reducir el enemigo del país en una persona. Sí, como lo hacen algunos candidatos, dicen el enemigo de Colombia es Petro o el enemigo de Colombia es Cepeda, ¿sí? Cuando en realidad hay unos problemas estructurales y hay todavía una esperanza a que sigan pasando cosas de este proyecto político progresista. Entonces, nosotros lo que encontramos en este proceso de recolección de firmas, que es mi segundo proceso, después de haber recogido firmas para la alcaldía de Bogotá, es que el marchitamiento de la confianza en la política sí es más pronunciado y se pronunció o se aceleró en los 2 últimos años, pues que han sido coincidencialmente los años en donde hemos visto a un gobierno más altanero, ¿sí? Más displicente frente a las formas y frente al respeto de las instituciones. Precandidato, hoy finalmente se confirmó los rumores que se venían haciendo hace unos días y era la unión de varios precandidatos. La gran consulta por Colombia, Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, usted por supuesto, y Aníbal Gaviria. Y Juan Manuel Galán. Y Juan Manuel Galán, por supuesto, también. Ustedes son muy distintos políticamente hablando, sí puede que sean de centro derecha, pero ¿qué los une realmente para hacer esta gran consulta? Bueno, ni siquiera todos somos de centro derecha. Yo me identifico como un movimiento con toda por Colombia, es un movimiento de centro. Sabemos que la gente le tiene pavor a esa palabra porque piensa que es tibio, que es blandito, lo que sea, pero el centro existe y aquí estamos. Y vamos a hacer la tarea de que la gente se enamore y entienda que el centro es una cosa muy simple, es gobernar para todos, ¿sí? No es dejar de gobernar para las mitades o dejar de gobernar para los parecidos o dejar de gobernar para los que hacemos el mismo símbolo para saludarnos, ¿sí? Es gobernar para todos. Y eso requiere pragmatismo y eso requiere sensatez. Entonces, incluso, y en eso resalto tu antesala la pregunta, somos muy distintos. Pero qué bueno, y por eso me emociona muchísimo estar hablando de la gran consulta por Colombia, pero qué bueno que podamos sumar entre distintos, que podamos decir, venga, al menos pongámonos de acuerdo en el propósito, ¿sí? Y esta gran consulta por Colombia es unir a personas o ponerlas, incluso ni siquiera unirlas, es ponerlas a competir para que la gente decida mayoritariamente el 8 de marzo de 2026 quién va a llevar la bandera de este propósito común, que es lograr que Colombia sea parte de esos odios que nos tienen enfrascados en el pasado. Ejemplo, las 2 mayores intenciones de voto en este momento en el país son Iván Cepeda, que tiene el voto de ser el carcelero del presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Y Abelardo de la Espriella, que es simplemente una visión radical, viral en redes sociales, de destruir cualquier intento de que prevalezca algo de lo que se ha hecho o de lo poco o casi nada que se ha hecho por parte de este gobierno, ¿sí? Entonces, los odios del pasado siempre nos llevan a que cada elección, en vez de ser una oportunidad de mirar hacia el futuro, de mirar cómo resolvemos los problemas que se nos vienen hacia adelante, se convierten en referendos de si Uribe es héroe villano o de si Petro es mejor que Uribe, ¿sí? Entonces el propósito común es muy sencillo. Queremos que Colombia mire hacia adelante, queremos que Colombia reconozca que debemos lograr resolver un problema como es el de la informalidad, el de la pobreza, el de la desigualdad, el de la infraestructura, el de la seguridad, ¿sí?
que hoy todo el mundo dice, por favor, quiero sentirme tranquilo de hacer mis cosas y no tener miedo de salir por la mañana y saber si no voy a regresar por la noche. Entonces, ponernos de acuerdo en ese propósito, a pesar de ser muy distintos, para mí es la forma más clara de sumar entre distintos. Y eso yo creo que es lo único que nos va a permitir como país encontrar soluciones en el camino para que no lleguemos a 2050 siendo un país viejo, pobre, violento e informal. En esta gran coalición que logran hacer ustedes, esta mañana decían también que le cerraron la puerta a la exalcaldesa Claudia López. Quisiera preguntarle por qué tomaron esa decisión, porque Vicky Dávila No se ha decía... tomado, no se ha tomado la decisión, pero la consecuencia es la misma, tranquila, no te voy a embolatar. Sí, pero acuérdate que esto es una conformación de un equipo de trabajo. Sí, porque ¿Sí? además le hicieron el llamado a varios personajes que quedan todavía... Todavía no se ha hecho el llamado. Lo que nosotros decimos es, armamos esto. Somos 6 personas que logramos ponernos de acuerdo, ¿sí? Y entonces tiramos la piedra y es, aquí hay un equipo de trabajo que quiere sumar entre distintos con una visión de futuro. No exigimos ponernos el mismo uniforme, hablar igual o tener las mismas ideas, sino cada uno piense de su manera cómo llegar allá, ¿sí? Y definimos una regla que me parece que es potente. La expansión del grupo se decide por consenso y la contracción del grupo se decide por mayoría calificada. Es decir, si vamos a entrar y vamos a permitir que ingrese una persona, todos Tienen que los estar de presentes acuerdo. tenemos que estar cómodos con esa persona. Pero si queremos sacar a una persona por indisciplinada o por incumplir las reglas, con la mayoría basta, ¿sí? Entonces, en este caso, hagamos el mapa situacional. Hoy está Vicky Ávila como representante del movimiento Valientes, que sabemos explícitamente tiene unas tensiones muy fuertes con Claudia López. Hoy tenemos a Juan Manuel Galán, que sabemos tuvo unas diferencias explícitas y que las conoció todo el país en el marco de la coalición Centro Esperanza. En mi caso, yo voy a ser muy honesto porque nos gusta hablar con la verdad. Vemos en ese debate presidencial a una Claudia López, una persona sensata, pensando en el futuro, pensando en el desafío demográfico, pensando en recuperar la seguridad, pero al mismo tiempo vemos a una candidata a quien la opinión pública le ha castigado sus cambios de parecer en el pasado, sobre todo frente a su posición con el presidente Gustavo Petro. Entonces, pues creo que las posibilidades de que haya un consenso van a ser difíciles, pero lo importante, y aprovecho este espacio que tú me das, Sandra, es la invitación a que esto es un espacio incluyente y a que quien quiera alzar la mano nos pueda hacer llegar o hacer saber su interés y nosotros lo sometemos a consideración del consenso. Por supuesto, decía usted que no hay que caer en esa idea de ir todos contra Petro o pensar que Petro es el malo, pero dentro de esta gran coalición de ustedes hay personajes que son todo lo contrario al presidente Gustavo Petro. ¿Cómo no caer en el mensaje hacer todo lo contrario al antipetrismo? Ok, vamos con algo muy particular de la pregunta que tú haces. El enemigo no es Petro. El enemigo de este momento en el país es la improvisación de un gobierno, ¿sí? Y en particular algo de lo que sí logramos tener un común denominador consensual, las 6 personas que formamos parte de esta gran consulta por Colombia, es que no queremos la continuidad del progresismo en el poder los próximos 4 años. ¿Sí? Y no es porque nos caiga mal Petro o me caiga mal Cepeda, es porque la improvisación es muy costosa en este país. Este es un país en el que se hace mucho con poco. ¿Sí? La gente se levanta, rebusca, por eso tenemos y decimos que somos el país del rebusque, porque la gente hace mucho con poco. Lo que no podemos permitir es que haya una posición ideológica o una forma de gobernar Colombia como el progresismo que haya tenido 4 años y se haya dedicado a hacer poco o nada con todas las herramientas que tiene a su disposición. Entonces, en ese punto yo sí tengo un criterio muy claro y es la omisión
también genera corrupción, la inacción también genera corrupción. Y hoy los problemas de Colombia son tan complejos y ellos nos están dejando unos problemas aún más enredados e invisibles, como las amenazas económicas de corto plazo, que lo que yo sí tengo claro es que quiero que en Colombia entre 2026 y 2030 exista una forma alternativa de pensar el futuro de Colombia distinta a la promesa poética, llamémoslo así, que ha hecho el progresismo desde 2022. ¿Y qué tan dispuesto está Juan Daniel Oviedo a ceder dentro de esta gran coalición? Porque ya decíamos, son bastante diferentes ustedes en su forma de pensar, de opinar en la política. ¿Qué tan dispuesto está usted a ceder en lo que usted piensa? La ventaja es que el manifiesto con el cual anunciamos esta consulta es un consenso. Entonces, en cierta forma, ese manifiesto se convierte en las líneas verdes, no las rojas, sino las líneas verdes de un equipo de trabajo que vamos a recorrer el país, que vamos a escuchar a Colombia, que vamos a escuchar a la ciudadanía, que vamos a incluir a todas las personas en la conversación sin importar su origen o sin importar su ideología política, que nos vamos a reunir con poblaciones y audiencias de diferente ideología política para entender qué pasa en el sentimiento ciudadano del país, que vamos a construir propuestas estructuradas de lo que se complemente de nuestras visiones y de lo que genere una propuesta nueva, más potente y no simplemente una colcha de retazos o un Frankenstein. Entonces vamos a ser muy cuidadosos de que estos 3 meses cortos que tenemos, es decir, son menos de 3 meses que tenemos de aquí al 8 de marzo, sean meses en los que proyectemos una actitud empática hacia la gente, una actitud respetuosa y sobre todo algo fundamental, que valoremos escuchar a la gente, porque la gente quiere ser reconocida tanto en sus dificultades como en sus logros, y eso es una herramienta que yo he aprendido, es transformadora en la forma de hacer política. Entonces, tanto como la disposición de hacer sesiones, pues va a ser muy innecesario, porque no va a haber sesiones en el ingreso porque es consenso. Va a haber un respeto de las mayorías en la contracción del grupo y algo para concluir muy importante, no estamos llamados a uniformarnos en nuestras propuestas. ¿Por qué? Porque esto es un equipo de trabajo para competir, para que ustedes, tú y yo podamos decidir el 8 de marzo quién es el que más nos gusta de este parche, para llevar adelante esa promesa en la primera vuelta presidencial. Ya decía usted mismo, esto es una competencia y por eso quisiera preguntarle a quién ve como su principal rival dentro de esta consulta, de esta unión de estos 6 precandidatos. Bueno, yo creo que tanto como principal rival hoy, creo que apenas conformamos el grupo. Naturalmente se hacen explícitas algunas diferencias en algunos matices de las estrategias de seguridad, por ejemplo, con Vicky Ávila, ¿sí? Con el mismo propósito de hacer tranquila a la gente. Ella tiene unas consideraciones en las que posiblemente nosotros podemos tener diferencias. Todavía con Aníbal no veo tantas diferencias, al contrario, veo una complementariedad por ese poder de la fuerza de las regiones que él representa, porque yo fui miembro del comité promotor del referendo de autonomía fiscal que tumbó la convención primera del Senado después de haber recogido más de 3,5 millones de firmas en el país, perdón. Y con David también hay una complementariedad importante, entonces tanto como diferencias explícitas, por ejemplo, en materia de seguridad con Vicky Ávila, con Mauricio Cárdenas, algunas propuestas en materia de despliegue de infraestructura podemos tener algunas diferencias, pero yo lo que creo es que son matices de las soluciones que uno quiere plantar para el país. Pero en cuanto a la competencia, ¿quién cree que puede ser su mayor, valga la redundancia, su mayor competencia para esta consulta? Bueno, eso sí, hay que entender que a partir de ese momento las cartas se barajan nuevamente. Entonces, pues vamos a estar en la calle, en las redes, en los debates, y ahí empieza la competencia, y ahí sí que bueno que empiecen los sondeos propios
de este grupo de 6, 7 u 8 personas que se consolide para que podamos orientar de una forma mucho más acotada cuáles son las preferencias que nos permiten predecir las encuestas y ahí sí hacer un seguimiento de cómo es el desempeño que estamos desarrollando en este ejercicio de competir sin agredir para aportarle a Colombia un propósito que nos saque de esa informalidad, de esa pobreza y de esa violencia que tenemos en este momento. Dentro de esos acuerdos en esta gran coalición, hablaron sobre la posibilidad de que las personas que pierdan apoyen al ganador de la consulta. Yo creo que no es tanto de si se habló o no, sino que es el principio. Yo creo que Colombia e incluso otros candidatos están desconcertados y defraudados con los mecanismos de las consultas, ¿sí? Haciendo mención, por ejemplo, específicamente a Sergio Fajardo, ¿sí? Un desconcierto y como un sinsabor de esos ejercicios de articulación del pasado. Pues yo creo que si estamos siendo responsables con el país iniciando esa consulta y si estamos siendo el foco de atención en este momento de todo el país, yo creo que estar aquí en esta consulta para mí es, en mi caso, dar la garantía de que honraré los compromisos básicos de una consulta. Y es que el que gana va a la primera vuelta y el que pierde, porque no importa cuál sea su posición, apoya esa iniciativa. ¿Por qué? Porque lo que no podemos permitir es que el Estado invierta plata en una consulta para definir un candidato de un conjunto de similares y los similares digan, ay, no, sabe que yo ya no me parezco tanto, ¿sí? Mejor me voy por otro lado, ¿sí? Porque eso sí sería muy costoso para el país. Entonces, de nuestro lado, nuestro compromiso incólume a que vamos a respetar la naturaleza básica de una consulta y es al que gana se le apoya. Hablando de Sergio Fajardo, que también viene siendo un actor bien importante para estas elecciones, en las encuestas lo marcan, digamos, como uno de los favoritos. Le han hecho ojitos desde varios partidos para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez también lo invitó para una gran consulta y él dijo no. De pronto se abra la posibilidad de hacer parte de este grupo que abren ustedes. ¿Qué piensa? ¿Lo recibiría? Bueno, pues mira, antes inmediatamente se publicó la encuesta de Impamer, que eso fue el 30 de noviembre. Se hizo el 1 de diciembre. Yo tuve una reunión con el doctor Sergio Fajardo el 2 de diciembre y él está completamente negado, cerrado al mecanismo de la consulta. Él ha hecho unas invitaciones muy generosas, no solo a mí, sino a muchos candidatos para adherir. Respeto su decisión, pero como se lo he dicho personalmente en varias ocasiones, difiere. ¿Sí? Creo que el país se merece que seamos capaces de concentrarnos en lo que vemos solo en el presente y en este presente tan marcado de polarización en el que las personas que estaban completamente insatisfechas de la democracia encontraron en el voto y no en el abstencionismo una oportunidad de que su voz sea escuchada. En este momento pues hubiera sido una grandiosa oportunidad que él se presentara. Sin embargo, ni el movimiento que le vaya a dar el aval, que en este caso es Dignidad y Compromiso, ni él como persona recogió firmas para tener un movimiento significativo de ciudadanos, expresó su interés de participar en la consulta y por consiguiente va a ser muy difícil que ese deseo de que él llegue pues se haga realidad. Hablando también de las encuestas que muestran como favorito también a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, ¿qué piensa usted de estas encuestas y del panorama que dejan estos resultados? Bueno, un poco, Sandra, resume lo que decíamos anteriormente. Una encuesta de intención de voto presidencial 6 meses antes de las elecciones son un escenario para leer lo que se llama técnicamente en política el voto con el deseo. Que naturalmente hay una gente en el país que quiere que la forma de renovar las instituciones, acabándolas y volviendo a configurar unas nuevas con esa promesa del poder constituyente popular, ¿sí? Hay gente que quiere que eso siga y las estadísticas lo confirman y la lógica política lo ratifica, pues esa gente encuentra en
Iván Cepeda, una figura explícita que en los mismos meses de la contienda electoral se hizo visible como el carcelero de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, votan allá. El otro deseo es, no, el deseo es rescatemos, los típicos rescatemos el país, volvamos a lo que teníamos antes de Petro, ¿sí? Que tiene una expresión visceral, llamémosla así, en redes sociales, en el marco de la polarización, y que lleva a la viralidad de Abelardo de la Espriella, ¿sí? Pero esos son los sentimientos con el deseo. Cuando uno ya se empieza a dar cuenta de las dificultades, de los cambios de tono de la sociedad, por ejemplo, vamos a amanecer felices en 2026, ¿sí? Obviamente no quiero ser indolente frente a personas que la están pasando mal, pero el país en promedio va a amanecer más contento en 2026 porque los alimentos no están tan caros, el huevo está barato, el dólar está barato, las boletas del mundial algunos las compraron, el televisor para verlo lo van a comprar y además salieron de vacaciones. Entonces la gente va a decir, pero ¿qué es lo que está mal? ¿Sí? El presidente va a decir, es que mi crecimiento no vale, ¿sí? Es que todo lo del pobre es robado, entonces, y mis cifras económicas entonces no valen solo porque yo soy desordenado. Y eso va a cambiar el tono completamente de las preferencias de la gente, porque la gente va a dejar de pensar con el deseo y va a tomar una decisión con base en la realidad, en su vida cotidiana. Y es ahí donde hay que ser muy audaces para decir, hay que competir con una visión de futuro con esperanza que todavía promete Petro y su continuidad, porque hay gente que está esperando a que acabemos con todas las instituciones para que resurjan otras a ver si les va mejor. Entonces todavía ellos proyectan la esperanza. Entonces aquí necesitamos expresar otra forma de esperanza más certera, más efectiva, más empática, ¿sí? Y menos incisiva o visceral como la que está ofreciendo en este momento el presidente Gustavo Petro.